Entonces empecemos la clase hoy. Vean que los había dejado pensando en las representaciones irreducibles. ¿Se acuerdan? Que encontraran, a ver si me ganaban a mí, cuál era la representación irreducible fiel, ¿verdad? O cómo eran las representaciones fieles para D3, ¿se acuerdan? Entonces, yo les había dado la pista que con la tabla de caracteres que mencionamos podíamos trabajarlo. Entonces, se las voy a dar. Si ustedes calculan la representación, por ejemplo, para D3, vean que la E va a ser la matriz de identidad, eso ya lo habíamos dicho. La matriz A tiene que ser -1, 0, 0, 1. La matriz B tiene que ser un medio de 1, raíz de 3, raíz de 3, menos 1. Y la matriz C tiene que ser un medio de 1 menos raíz de 3, menos raíz de 3 y menos 1. Y vean que las que nos quedan, la D, usamos la matriz un medio, menos 1, menos raíz de 3, menos raíz de 3, menos 1. Y tenemos F como un medio de menos 1, raíz de 3, perdón, esta es positiva. Raíz de 3 menos raíz de 3 menos 1. Y esa va a ser la 2 por 2, que era la que les faltaba para la IREP de 3. Vean, por ejemplo, ¿se acuerdan? C3 tiene que tener, la clase número 3, que está conformada por ABC, tienen que tener traza 0. Entonces lo ven, 0, 0, 0. Habíamos dicho que la clase 2, que es la conformada por D y F, lo ven, tenían que tener traza menos 1. Y entonces lo ven, menos 2 dividido entre 2 es menos 1, menos 2 dividido entre 2 es menos 1. Y por supuesto de que la clase 1, que es la de la identidad, tenía traza 2, ¿verdad? Entonces esta es la representación 2 por 2, o lo que habíamos dicho, la representación 2 irreducible. Si quieren, también puede empezar en D4, si quieren la representación irreducible 2 para D4, es la siguiente, donde nuestra E va a ser igual a la identidad, ¿verdad? Nuestra F va a ser 0, menos 1, 1, 0. La G va a ser la menos 1, 0, 0, menos 1. La H va a ser 0, 1, menos 1, 0. La A va a ser menos 1, 0, 0, 1. La B va a ser 1, 0, 0, menos 1. La C va a ser 0, 1, 1, 0.
y la D va a ser 0, menos 1, menos 1, 0. Y esa es la representación 2 para D4. Igual, D4 solo tiene representaciones, 4 representaciones 1 y esta representación 2. Para que lo tengan por ahí. Y eso es un poquito de teoría de grupos discretos. Ahora, como habíamos comentado en la clase anterior, hoy queremos hablar un poquito de teoría de grupos continuos. Ya vimos que la teoría de grupos continuos, al menos para la física, está representada por estos dos grandes grupos, SO2, SO3, y unos animalitos ahí bien exóticos, pero pequeñitos dentro de la física. Entonces, claro, vamos a empezar con SO2. Vamos a agarrar esta bestia que es SO2, la vamos a domar y después atacamos el grupo más grande que es SO3. SO2 tiene un par de ventajas. SO2 solo tiene un parámetro y SO2 es abeliano. Entonces, realmente da como esas ventajas para lo que vamos a estar trabajando. Evidentemente, saltamos a SO3, donde ya estas ventajas no están, pero ya sabemos lo suficiente de grupos continuos para poder atacar SO3. Voy a borrar acá. Entonces hablemos de nuestro amigo SO2. Vamos a decir los puntos más importantes de SO2 para ir aprendiendo. Entonces, SO2, ya sabemos, es el grupo ortogonal especial. ¿Qué quiere decir especial? Que su determinante era la unidad, ¿verdad? ¿Sí? 2. Entonces, SO2 prácticamente o fundamentalmente sale del estudio de las rotaciones en el plano. Y esto es una palabra muy importante, ¿verdad? Vean que hablar del plano aquí, no estamos hablando de dos dimensiones. Estaríamos limitando al grupo si hablamos de dos dimensiones. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque SO2 tiene representación en cualquier número de dimensiones. Como lo vimos, SO2 puede vivir en 20 dimensiones, si se quiere. SO2 puede vivir en 3 dimensiones. Eso pasa mucho. Tenemos aquí objetos en este plano, vivimos aquí en SO3, ¿verdad? En 3 dimensiones, pero aquí se comporta como las rotaciones en un plano. ¿Lo ven? Aún SO2 puede existir en una dimensión. Eso es totalmente válido. ¿Lo ven? Entonces, por eso decimos en el plano. Es decir, un objeto que localmente se ve como R2. ¿Sí? No dos dimensiones, sino un objeto que localmente se ve como R2. Eso es un plano. Las rotaciones en un plano, a esto le podemos llamar el primer punto. Vean que las vemos a partir de la matriz de rotación que ya hemos estudiado. Las rotaciones en un plano ocurren de esta matriz.
¿Sí? La matriz de rotación. Esta es la forma más compacta de expresarla. Si nos limitamos solo a los números reales. Ustedes saben que utilizando los números complejos y a partir de aquí nos enganchamos después para que ustedes lleven métodos 2, ¿verdad? Realmente con los números complejos uno podría expresar esto de una forma más sencilla, de esta manera. Pero por supuesto, esto es un tema que ya ustedes necesitan pasar por métodos 2, pero utilizando los números complejos uno podría ver esto solo de esta manera. Pero nos vamos a quedar con esta representación. Vean que el segundo punto que les quiero mencionar es que, aunque este es el grupo continuo más sencillo que existe, realmente SO2 es lo más sencillo posible, este grupo es más rico que cualquier grupo discreto, ¿verdad? Tiene mucha más información que un grupo discreto. La diferencia importante es que hay un número arbitrario de elementos cerca de la identidad. Es decir, yo puedo ir de forma continua desde la entidad a cualquier elemento de este grupo. Dicho de otra manera, y ese es mi tercer punto, este grupo es analítico. Dicho de manera en la física, cuando queremos decir que algo es analítico, ¿se acuerdan? Hay una expresión matemática que ustedes han estudiado en sus cursos de cálculo. Pero para la física lo que queremos decir, cuando decimos que algo es analítico, es que el comportamiento infinitesimal nos permite entender el comportamiento global. ¿Sí? Las propiedades del grupo están contenidas en el comportamiento de R en función del ángulo para ángulos infinitesimales. ¿Se acuerdan? R del ángulo es exactamente esta matriz. ¿Lo ven? Entonces, todas las propiedades del grupo están contenidas en R para un ángulo infinitesimal. Dicho de una manera un poquito más potable, estudiamos las rotaciones
cercanas al origen. Entonces, ¿cómo se ve esta matriz ahora cercana al origen? Yo voy a tener x', y' igual entonces al coseno del ángulo cerca del origen. El coseno del ángulo cerca del origen es 1. El seno del ángulo negativo cerca del origen es el diferencial de ángulo. El seno del ángulo cerca del origen es el diferencial del ángulo. El coseno cerca del origen es la identidad. Entonces, esta se ve de esta manera. Es decir, yo puedo reexpresar esta matriz R de esta manera, donde R del diferencial del ángulo, vean que no va a ser más que la identidad más el diferencial del ángulo por esta matriz J. Donde mi matriz J va a ser la matriz 0, menos 1, 1, 0. Donde sabemos que J al cuadrado es menos la identidad. Vean que lo que sucede es que cualquier rotación de esta forma se puede obtener de esta rotación. Eso es ser analítico. ¿Cómo se ve eso? Bueno, eso simplemente es que R de cualquier ángulo es realmente la exponencial del ángulo por la matriz J. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? Yo sé que esto ya lo hemos hablado, pero siempre vale la pena recordarlo, ¿verdad? XP de A es E a la A, ¿verdad? Siempre a los estudiantes a veces se les olvida, entonces recordémoslo. Aquí por facilidad lo escribo como exponencial de Barphy por el ángulo. Esto ya no es infinitesimal, ¿lo ven? Ya está la expresión, por ser analítico. Entonces, este es el cuarto punto. Vean que si yo ahora quiero generar una versión unidimensional, encuentre J 1 por 1. ¿Lo ven? Nada más ocupa la versión 1 por 1 de J. Igual, si yo quiero ahora una versión 3 por 3, simplemente encuentre la versión de J 3 por 3. Vean que en este caso podemos usar J igual a I. Por lo que ya dijimos acá, ¿lo ven? Y realmente ustedes pueden demostrarse que no existe ninguna otra J 1 por 1. La única que funciona así.
Entonces vean que la matriz de rotación se ve simplemente como E a la I Barphi. ¿Sí? Volvemos por acá para ver un quinto punto de nuestro grupo SO2. Realmente, una generalización de esto nos permite obtener las IREPs del grupo. Vean que en vez de I, yo utilizo alfa I. Entonces, yo voy a obtener E a la I alfa Barphi. Esto me debe proporcionar todas las IREPs del grupo, lo cual es una bonita manera de verlo, ¿lo ven? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no pueden haber IREPs 2x2? ¿Por qué para este grupo todas las IREPs tienen que ser 1x1? No. Yo les di la regla, ¿se acuerdan? Entonces, piénsenlo en eso, ¿verdad? Ese es un ejercicio de su tarea. Pero ya lo sospechan. Como este grupo tiene la representación 2x2, las IREPs no pueden ser tamaño 2x2. ¿Sí? Si no, no se cumple la regla. Piensen en qué regla y por qué no se cumple. Pero no cualquier alfa funciona. Necesitamos que Barphi igual 2pi recupere la identidad. Entonces no cualquier alfa es válido. Solo aquellos alfas que hagan que cuando Barphi es 2pi se recupere la identidad. Porque es una rotación, ¿verdad? Entonces realmente las IREPs vienen de E a la I M Barphi, donde M es un número entero. El grupo es abeliano. Entonces, el grupo abeliano, todas sus IREPs tienen que ser 1x1. ¿Lo ven? Porque las representaciones 2x2 no son abelianas. ¿Sí? El producto de matrices no es abeliano. Entonces, la única IREP que puede tener este grupo abeliano son 1x1. Realmente las fieles, que ese es mi punto número 6, fieles solo existen las M igual más 1 y menos 1. Solo hay esas dos representaciones fieles.
existe la representación trivial, que es hacer m igual 0, pero esa es la trivial. Entonces vean que vamos a tener la irrep 1 de más 1 y la irrep 1 de menos 1. Ya que no son irreps, pero son posibles de construir. ¿Qué significará 1, 2? Uno, 2, ya ustedes lo saben, es SO2 con C2, es el grupo cociente. De manera visual, para que les quede ahí grabado, 1, 2 da el grupo de rotaciones de un eje que pasan por el origen, no meramente un rayo. Está claro que un eje es invariante bajo rotaciones de pi, siempre y cuando sus extremos sean indistinguibles. Y eso es lo que tenemos con este grupo. Voy a borrar allá para el séptimo punto. No aporta mucha información esas representaciones con M2. Ahora, las que son muy interesantes es que también es válido, también cumple esta relación, pensar en un M igual a un medio. Claramente no es una representación en lo que solemos llamar representación. Sin embargo, suele ser muy importante. A estos le conocemos como una representación hiperfiel. Más que fiel. Porque entonces es multivaluada. Entonces, para un mismo estado tenemos dos valores. Y claro, los espinores, ¿se acuerdan? Viven ahí, en esa representación. ¿Lo ven? Es más que fiel esta representación. Esta correspondencia no tiene ninguna relación con el mundo clásico. Eso solo se puede ver en el mundo cuántico. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. No hay forma de explicar, que les contaba que ahí tal vez los químicos patinan un poquito, de ver esto si usted no entiende representaciones hiperfieles. En mi octavo punto, vean que he dado una representación Q cualquiera de SO2 su carácter Chi de Barfi permite hacer una descomposición en IREPS.
donde tendremos que Q es igual a la sumatoria en M de los coeficientes de M por 1 elevado a la M, ¿verdad? O la representación M. Y así todas las representaciones de SO2 están dadas a partir de sus IREPs. Por supuesto, de los coeficientes M los obtengo como la integral de 0 hasta 2pi de d bar phi entre 2pi del carácter para la representación M de bar phi conjugado por el carácter en bar phi. Entonces, por ejemplo, es fácil probar que R de bar phi, que es la representación 2, es igual simplemente a la suma de la IREP menos 1 con la IREP 1. Es importante que entendamos, ¿verdad?, qué era este producto, que fue esta suma, que fue lo que vimos la vez anterior. Y saberla diferenciar del producto. Por ejemplo, tienen que saber diferenciar, que ese es mi noveno punto, tienen que diferenciar SO2 cruz SO2 de algo como 2 por 2, que 2 por 2 es simplemente 1 a la 0 más 1 a la 0 más 1 a la más 2 más 1 a la menos 2. Así luce 2 por 2, ¿verdad? Pensando en SO2 por SO2, así luce la descomposición en esa suma. Y ahora veamos qué es la parte interesante de esta idea de las representaciones. Eso voy a borrar por acá, ese es mi 10º punto. Entonces, piensen en esto. Ustedes tienen R' vector igual a M por R. Entonces, usted podría deducir SO2 simplemente estudiando una M que deje invariante el vector R, que es esto que tengo aquí, ¿verdad? ¿Cuál M hace que ese vector R quede invariante? Es decir, investigar matrices M 2 por 2 que dejen
invariante a ese vector R. Aún indague más, usted puede pensar en un M que haga que la norma se preserve. Es decir, que la norma de R' sea igual a la norma de R. Y así usted podría construir el grupo SO2. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, por lo que les acabo de contar. Eso me lleva al 11º punto, que es esta idea realmente en la física de las representaciones. R vector vive en la representación fiel de SO2. ¿Lo ven? Ustedes tienen la representación fiel, el R vector vive en la representación fiel. También la velocidad. V vector también vive en la representación fiel. Ah, pero vean qué interesante. AX, BX más AY, BY, este vive en la representación trivial. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es ser un escalar? Ya por primera vez podemos responder qué es ser un escalar. ¿Lo ven? Ya no somos unos físicos que andan ahí por el mundo como abejones, ¿verdad? Simplemente diciendo, ah, un escalar. Nah, un número. Un escalar. Ah, algo que transforma como un escalar. No, ¿qué es un escalar? Es aquel objeto matemático que vive en la representación trivial del grupo SO2. ¿Qué es el grupo SO2? La simetría de rotación en un plano. ¿Lo ven? ¿Qué es un vector? Ah, bueno. ¿Qué es un pseudovector? Ah, bueno. ¿Lo ven? ¿Qué es un tensor? ¿Qué es un pseudotensor? ¿Qué es un tensor covariante? ¿Qué es un tensor contravariante? ¿Van viendo? Entonces, esos objetos, ¿qué es un espinor? Son objetos que viven en diferentes representaciones del grupo, ¿lo ven? ¿Todos conmigo? Eso hace, les voy a hacer un spoiler así grandísimo, después me disculpan con el profesor de mecánica. Eso hace que usted la teoría de Newton la pueda tener escalar. ¿Lo ven? La teoría de Newton es vectorial. No hay cosa más difícil en la teoría de Newton que el hecho que sea vectorial. Ah, pero usted puede encontrar una representación escalar, ¿no? Es totalmente válida. No estamos perdiendo ninguna información en la física. Debe poder existir una representación escalar. También debe existir una representación, ¿verdad?, tensorial, en el sentido de tensor como tensor de rango 2. ¿Sí? También debe existir. Pero lo ven, es sin gracia porque ya la representación de rango 1 nos generó problema. ¿Para qué nos vamos a ir al rango 2? Vámonos al rango 0. Eso es lo que hizo Lagrange. ¿Lo ven? Claro, en tiempos de Lagrange no había teoría de grupos, pero no al menos en la física, pero eso es lo que está haciendo.
Por ejemplo, hay cantidades que no viven en ninguna representación. Eso puede ocurrir. Por ejemplo, Y, solo la coordenada Y no está en ninguna representación. Existen esos objetos. ¿Qué son esos objetos? No tienen física. ¿Lo ven? La determinación de en qué representación de un grupo dado, por ejemplo, el grupo de rotación, el grupo de Lorentz, vive una cantidad física, es uno de los aspectos más importantes de la física teórica. ¿Lo ven? Todo eso que estudiamos de tensores, que no tienen ninguna aplicación a la parte clásica de la física, va adquiriendo sentido cuando usted estudia en la física teórica dónde viven los diferentes objetos y por qué viven ahí. ¿Lo ven? Eso te da información del mundo. Punto número 12. Note lo siguiente. Las IREPs de SO2 forman una base que permite expresar cualquier función Barphy en función de ellas. Entonces, básicamente permite hacer f de Barphy simplemente como la sumatoria en m de AM por e a la i m Barphy. Eso es lo que estamos diciendo. Cualquier función en SO2 se construye de esa manera. Pero esto no es más que la serie de Fourier. ¿Lo ven? Y por eso son tan necios en enseñarles series de Fourier. Dicho a la inversa, las funciones que se usan en nuestra vieja amiga, la expansión de Fourier, no es más que las representaciones de SO2. ¿Lo ven? Esos son las series de Fourier. Entonces, claro, las series de Fourier nos permiten encontrar los elementos de SO2, porque simplemente es las representaciones de SO2. Es decir, esto es muy apropiado para lidiar con funciones periódicas, las que viven en un círculo. Trece y último punto para SO2. A cada grupo se le puede asociar una variedad. Cada grupo tiene una variedad asociada. ¿Lo ven? Entonces, claro, eso nos permite distinguir entre covariancia y contravariancia. ¿Lo ven? Entonces, cuando hablábamos de la variedad, que era súper abstracta en ese momento, ahora podemos hacerlo caer. ¿Lo ven? Cuando yo hablo de la variedad, lo que estoy diciendo es qué simetría tiene el sistema. Entonces, mi sistema físico guarda una simetría. ¿Lo ven? Entonces yo digo, ah, mira, ese sistema físico tiene esta variedad. Esa variedad es la simetría que guarda ese sistema. Tal que hay una correspondencia 1 a 1 entre los elementos del grupo y los puntos de la variedad. Una variedad es aquel ente matemático que se ve como R a la n, ¿se acuerdan? Visto desde cerca. En el caso de C2, la variedad no es más que S1. ¿Lo ven? Entonces yo podría a partir de S1 estudiar todo lo que pasa en S2. ¿Qué era S1? La esfera en R1.
A eso le llamamos círculo, ¿sí? El perímetro del círculo. La continuidad de los elementos del grupo es totalmente visible en que la variedad es continua. ¿Lo ven? Todo grupo continuo tiene una variedad continua. ¿Sí? Y ese es nuestro amigo SO2. Vean que ahora ya podemos atacar SO3. SO3 es exactamente lo mismo. Simplemente que ahora no son rotaciones en un plano. Pero tenemos que hacer lo mismo que acabamos de hacer para SO3. ¿Lo ven? Vean que algo interesante, SO2 solo tiene un parámetro. ¿Sí? Este 2 viene de que hacemos la matriz de rotación 2 por 2, ¿verdad? De ahí reconstruimos toda la simetría. Porque no hay una forma en números reales de hacerla más pequeña. De ahí viene ese 2. Pero resulta que cuando saltamos a SO3 nos aparecen más parámetros. ¿Sí? Pero tenemos que hacer lo mismo. Es un grupo analítico, hacemos exactamente lo mismo. Hablemos de SO3 entonces. En su curso de mecánica van a pasar por SO3. Voy a borrar acá. Se van a divertir un poquito con SO3. Ahí van a trabajar muy de profundo los ángulos de Euler. Ahí van a hacer con profundidad esa parte. Pero recordemos rápidamente qué son los ángulos de Euler. SO3. Claramente esto lo estoy tomando directo de mis apuntes del curso de mecánica. Cualquier cosa pueden ir aquí al link y ver esta clase de los ángulos de Euler. Pero lo importante es recordar que este es un trabajo de Euler, ¿verdad? Que lo pronunciamos Euler, de 1776. En ese trabajo, Euler encuentra que cualquier rotación usted la puede expresar a partir de estos tres ángulos. Bar phi, zeta y phi. A partir de esos tres ángulos. Y entonces Euler encuentra una gran matriz que es la matriz de rotación. Entonces, por ejemplo, él se da cuenta que la matriz de rotación de 3×3 realmente está formada por estas tres matrices. Una para bar phi, una para zeta y una para psi. Donde la lambda de psi nada más es coseno
de psi menos seno de psi, 0, seno de psi, coseno de psi, 0, 0, 0, 1. Y nuestra lambda de zeta es simplemente 1, 0, 0, 0, 0, coseno de zeta menos seno de zeta por seno de zeta, coseno de zeta. Que vean que esta es SO2, ¿verdad? La matriz de rotación. Y realmente él se da cuenta que lambda bar phi es lo mismo que lambda psi, solo que cambiando, haciendo el cambio de bar phi por psi, ¿verdad? Y así es como ve las rotaciones para 3 dimensiones. Vean que ahora lo que sucede es que esta matriz, que es la multiplicación de estas 3, nos va a dar la rotación. Entonces, realmente SO3 lo que son las rotaciones en un espacio. A como SO2 eran las rotaciones en un volumen. Perdón, las rotaciones en un plano. SO3 son las rotaciones en el espacio, ¿verdad? SO3 no son las rotaciones en 3 dimensiones, porque SO3 vive, por ejemplo, en 2 dimensiones. Hay una representación de SO3 2×2, como SO3 vive en 10 dimensiones. ¿Lo ven? Hay una representación 10×10 de SO3. Entonces, formalmente, SO3 lo que son rotaciones en el espacio. SO3 es continuo. Ese es nuestro primer punto. Pero no es abeliano. ¿Lo ven? Entonces, pensemos en las rotaciones. Pensemos en una rotación, que ese es el segundo punto, en una rotación solo en Z. Esto ya en teoría de rotaciones, uno sabe que arbitrariamente toda rotación se puede ver en un solo eje, ¿verdad? Y esto es algo de lo que ustedes aprenden en su curso de mecánica. Pero para este ejemplo veamos la rotación solo a partir de un eje. Vean que entonces a partir de esto RZ ya lo tengo aquí escrito, ¿verdad? RZ va a ser coseno de bar phi menos seno de bar phi 0, seno de bar phi, coseno de bar phi 0, 0, 0, 1. Es como si solo rotara respecto a un eje. Y hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Veo el caso infinitesimal. ¿Por qué?
es continuo, ¿verdad? Entonces tiene que estar dotado de analiticidad. Vean que entonces, para bar phi pequeño, vean que entonces voy a tener que epsilon z va a ser igual a un objeto que va a ser 1 menos bar phi 1, 0, 0, 0, 0, 1, más órdenes bar phi cuadrado. Vean que pasa igual para las tres dimensiones. Ya cuando me voy al caso infinitesimal, las tres dimensiones se ven iguales. Vean que entonces yo puedo decir que epsilon z no es más que la identidad más bar phi por una matriz M3, donde esta matriz M3 la voy a definir como la matriz 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y así voy a definir M3. Dime. Orden phi cuadrado. Es una O. Orden phi cuadrado. Tal vez ahí me quedó muy pegada esa O. Aquí se los arreglamos, no se preocupen. Órdenes phi cuadrado. Pero entonces vean qué bonito. Yo voy a decir entonces, voy a borrar por acá. Y aquí es donde se vuelve bastante interesante. Vean que entonces yo puedo ver este objeto, barphi.m, pensando como si esto fuera un vector y esto fuera un vector, donde este objeto va a ser barphi en x, m1, más barphi en y, m2, más barphi en z, m3. Es decir, pensar en que ese es un elemento de un espacio vectorial formado por una base de esas matrices. Y ahora lo que es muy interesante, las matrices M satisfacen que M sub I, M sub J es igual a epsilon I, J y K de M sub K. Esto que está aquí se llama el álgebra del grupo. Entonces, vean qué vacilón. ¿Qué es el álgebra de un grupo? Bueno, los conmutadores de todos los parámetros del grupo. Todos contra todos. En este caso, solo hay una regla de conmutación, ¿verdad? El grupo SO3 solo tiene una regla de conmutación. Pero en general hay grupos donde tienen varias reglas de conmutación. ¿Sí? No tenía por qué ser solo una. Esa es el álgebra de un grupo. Entonces, ahora, ¿cómo yo encuentro la representación 2 por 2
de SO3, encuentre 3 matrices que cumplan esta álgebra. ¿Cómo encuentro la representación 10 por 10? Encuentre 3 matrices 10 por 10 que cumplan esta álgebra. ¿Lo ven? Y ese es el poder detrás del álgebra del grupo. Vean que ya en general la rotación no va a ser más que E punto M. Y así se ven las rotaciones en SO3. Bueno, conformada por estas 3 matrices, M1, M2, M3, pensando en este objeto. Y eso es nuestro grupo SO3. Y eso lo hacemos para cualquier grupo que queramos estudiar en la misma idea. Tenemos que hablar un poquito de el grupo de Lorentz. ¿Se acuerdan que les había dicho que esto es el 99% de la física? Hay un par de grupos de los cuales tenemos que hablar. Ya hablamos del grupo del modelo estándar. Tenemos el grupo de Lorentz. Y tenemos el grupo de Poincaré. Son esos 3 grupos como que uno tiene que tener claro. Ya habíamos hablado del grupo del modelo estándar, que era ese conjunto, ¿verdad? Que viene de SU3, cruz SU2, cruz U1, ¿verdad? Electromagnetismo, fuerza débil, fuerza fuerte. Necesitamos hablar de Lorentz y Poincaré. Que ese les voy a dejar para que ustedes piensen un poquito. ¿Qué hace falta en la física que no contiene SO3? ¿Verdad? Aquí ya completamos esas fuerzas fundamentales, ¿verdad? Que es SU3, SU2, U1. ¿Verdad? Ya hemos cubierto el mundo cuántico. Después, ¿por qué ocupamos algo como transformaciones de Lorentz o como transformaciones de Poincaré? ¿Por qué no nos podemos quedar solo con rotaciones de las de Euler, ¿verdad? ¿Por qué no alcanzan? Entonces es para que lo piensen un poquito. Y con eso empezamos la próxima clase.